muy importante, queridos hermanos, conocer en estos tiempos que ya no estamos bajo la ley de la letra, sino estamos bajo la gracia del Señor. ¿Qué te quiero decir con esto, queridos hermanos? Ya la ley que era condenación para el pecado ha sido abolida, ha sido quitada por Cristo Jesús. Es decir, para que no te hagas una confusión, si ciertamente por la ley el pecado toma forma, como dice la palabra de Dios en Romanos, el pecado aprovechó y el pecado se mostró. Y el pecado, venida la ley, comenta la palabra de Dios, el pecado se aprovechó y el pecado entonces reinó y vivió a través de la ley, porque no se conocía lo que era pecado si la ley de Dios, si la ley no dijese que codiciar es algo malo. Una vez que se conoció que eso era parte del pecado, que un hecho, una transgresión era pecado, el pecado reinó, y si reinó el pecado, entonces el imperio del reino era la muerte. Todos los hombres, según la ley, se encontraban en condenación. Ahora pues, venido nuestro Señor Jesucristo, mediante la ley, hecho hombre en el cuerpo, dice la palabra de Dios en Romano, en cuerpo semejante de pecado, vino para condenar al pecado en su carne, para lo que era por la ley difícil que el hombre se salvase, él en su mismo cuerpo cargase con todos los pecados y hacerlos morir en la cruz. Es decir, hacer morir ese viejo pacto de la ley, de la letra, para ahorita estar sujeto a través de Cristo resucitado a una nueva ley, que es la ley del Espíritu, la que nos justifica a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, ahora tenemos que centrarnos en esta nueva ley por el Espíritu del Señor. ¿Quién nos va a conducir o quién nos va a mostrar esta verdad, el propósito de ahora de todos nosotros para llegar a los caminos del Señor y para nosotros tener una vida aquí en la tierra asentada, una vida firme, una vida que agrade a Dios? Eso nos va a permitir, es el Espíritu Santo que nos va a conducir a toda verdad, porque es el ministerio que ahora está en operación en estos momentos en nuestras vidas, porque es la misma ley, pero dentro de nosotros. Recuerden que aquella ley de la vieja letra del pacto a través del arca, donde se la dio en piedra, esa ley estaba fuera y el pueblo lo hacía, era por obligación. Pero ahora venida la ley a través de nuestro Señor Jesucristo, esa ley que es espiritual, que está dentro de nosotros, el espíritu de la gracia, de la justificación, que se conoce como, queridos hermanos, la fe que tenemos que tener en el Señor, ahora está dentro de nosotros, cumpliéndose aquella palabra, aquella profecía a través de Jeremías que dijo que les sembraré, les colocaré, les daré un nuevo corazón y sembraré la ley en su espíritu y ellos serán mi pueblo y yo les seré su Dios. Es ahora, querido hermano, donde el Espíritu está derramado sobre toda carne, sobre nosotros, y donde nosotros podemos tener la fortaleza suficiente para encontrar el verdadero camino de Dios y para nosotros tener una vida en obediencia. Recuerde que por la desobediencia vino la ley en el hombre y esa ley reinó para muerte, pero ya no estamos sujetas a esa ley, ya no estamos sujetas a la ley de la muerte, porque ya esa muerte fue vencida por Cristo Jesús. Es decir, esa ley, ahora estábamos bajo la ley de la gracia, bajo Cristo resucitado, que venció todo pecado. Ahora nosotros, porque es importante que nosotros nos relacionemos con el Señor, nosotros conozcamos realmente quién es Jesús, cuál es su plan y su propósito en nuestras vidas, porque Él es el único que nos conduce a la verdad. Recuerden lo que Él les dijo en el pasaje en el Evangelio: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Así dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos conduce a Cristo Jesús ahora? Esa puerta chiquitica que está en el mundo, porque todo lo de Dios
todo lo que es del reino de Dios es pequeño aquí en la tierra porque no se le da tanta importancia. El hombre no le da tanta importancia. El hombre le cuesta mucho seguir los pasos del Señor. El hombre le cuesta mucho escuchar la palabra de Dios. Pero esa pequeña ventana, ese pequeño tiempo que tú le puedes dedicar al Señor a escuchar una palabra, a escuchar un mensaje a través de los diferentes medios, o una persona que de repente está haciendo la evangelización, ese pequeño mensaje se puede hacer grande en tu vida y te puede transformar una vida y transformar la vida de muchos a través de ti. Es allí donde lo compara con aquella pequeña semilla de mostaza. Entonces, querido hermano, esa ley ahora es espiritual y ese fruto que produce es un fruto de obediencia, es un fruto de santidad. Recuerde que la santidad es muy importante en la vida. Si conociste a Cristo según la ley, como te lo mostraban, a Dios según la ley, ya no lo debes conocer según la ley, lo tienes que conocer según el Espíritu, ya que según la ley aquellos fariseos, si tú escudriñas las Escrituras, no pudieron ver al Señor cuando llegó, e inclusive hay un pueblo aún de Israel que en estos instantes está esperando aún el Mesías. Aún ellos están esclavos de la ley, aún ellos tienen ese velo. El único que nos puede quitar ese velo, eso que no nos permite ver, ese velo es la ceguera espiritual. El único que nos puede quitar es nuestro Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Y eso lo logramos en una vida en oración, entregándonos de todo corazón al Señor Jesucristo, nacer de nuevo mediante el bautismo. Recuerden que es muy importante porque el bautismo que corresponde ahora, querido hermano, tal vez se hace como una representación en el agua, pero el verdadero bautismo es aquel cuando tú decides aspirar toda aquella mala conciencia y vivir una vida santa para el Señor. Es una decisión en el corazón y luego viene el bautismo en espíritu, que es aquel que te da la solidez para que tú no fluctúes más, sino que te mantenga firme en el camino del Señor. Entonces, querido hermano, la ley de ahora que yo quiero que tú te enfoques es en el Espíritu, es agradar al Espíritu, es agradar a Dios. Recuerden que si nosotros estamos y hacemos las cosas según el Espíritu, entonces no hay ley, dice en Gálatas, ante esto. Porque los que han nacido en el Espíritu ya no practican más el pecado, y los que son nacidos del Espíritu ya no son más condenados, sino son justificados mediante la redención en Cristo Jesús. Si creemos que nosotros hemos muerto y este cuerpo tiene que morir en Cristo Jesús, también resucitaremos como Cristo Jesús resucitó. Y esa es la gran victoria y esa es la gran vida eterna que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo y a través de esta nueva ley. Esta nueva ley también tiene que ser justificada, tenemos que hacer frutos dignos de esa salvación, frutos dignos del Espíritu Santo, tenemos que hacer lo que le agrada al Espíritu Santo. Para eso, querido hermano, está la palabra de Dios, que es la que te va a conducir a agradar al Espíritu Santo, a agradar esa ley espiritual para que tú la puedas conocer, para que tú puedas caminar mediante ella. Porque si ciertamente dice que la dádiva de Dios es la vida y que Cristo Jesús ya pagó el precio por todos los pecados, nosotros también tenemos que pagar un precio, que es creer en el Señor Jesucristo. Pero también te explica la palabra de Dios que no solamente la fe es ejercer una fe, y esa fe es solamente creer en el nombre de Él. No, esa fe tiene que venir cargada de obra, porque la fe sin obra, lo explica la misma palabra de Dios, es muerta. Es decir, no va a tener ningún tipo de funcionamiento, ningún tipo de validez a la hora de partir, querido hermano. La fe tiene que venir acompañada de esa creencia. Si tú dices creer en el Señor Jesucristo, tienes que caminar como Él caminó, tienes que vivir y hacer todas aquellas cosas, tienes que vivir una vida plena en obediencia. Lee las Escrituras y encontrarás realmente cuál es la verdadera doctrina de Cristo y cuál es lo que le agrada al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan importante porque dice la palabra en 1 Corintios 12 que Él es el que te reparte los dones, que nadie llama Señor sino es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello de nuestra redención. El Espíritu Santo es nuestro guía. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Es ese Dios personal que tenemos cada uno de nosotros aquí en nuestra vida a través de Cristo Jesús. Querido hermano, que el Señor te bendiga poderosamente y te guarde y te llene de todo el entendimiento.